José Manuel y a Virginia, luego ya se presentará con más calma. Y bueno, esta es una de las conferencias del TEC. El TEC, cuyo nombre realmente siempre decimos TEC, pero es Centro de Estudios de Coaching. O sea, cuando mi socia Miriam y yo, que andará por ahí atrás, nos juntamos para hablar de los principios rectores o de los fundamentos de lo que sería esta escuela o esta organización, pensamos en 4. Pensamos en crear una escuela de coaching, haciendo el curso al que nos gustaría ir, ¿no? Después pensamos en tener una consultora relacionada con los recursos humanos, donde aplicar un modelo relacional de conversaciones. De alguna manera decimos que si cambias las conversaciones cambias una empresa, porque al final las empresas es hablar, básicamente, o comunicarse, ¿no? Después pensamos también en hacer una rama de proyectos solidarios, y en este sentido pues ya hemos conseguido hacer nuestro primer proyecto para distintas ONGs formando coaches internos, que terminó hace el mes pasado, y tenemos también acuerdos con algunas asociaciones y fundaciones. Y por último, estaba la parte como de investigación. Entonces, se llama Centro de Estudios, no solamente porque estudian los alumnos, bueno, algunos no tanto, pero bueno, en principio estudian los alumnos, sino también porque nosotros estudiamos, es un centro de estudios. Y esos estudios se reflejan en el contenido que tenemos en la web, en lo que os mandamos a la base de datos si estáis algunos inscritos, las distinciones o las conferencias. Y a la par, como es lógico, como experto en aquello que sucede, bueno, pues en las organizaciones a las que vamos o en los productos de formación, los cursos que sacamos, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo siempre es como explotar todos los elementos que están presentes en una sesión de coaching, ¿de acuerdo? Y hay más de los que creemos. Hay una dimensión lingüística que, bueno, lo de todos es muy conocida. No sé cuántos de aquí sois coaches. ¿Cuántos de aquí? ¿Algún coach o formándose? Bueno, pues la dimensión lingüística es muy conocida en el coaching, cómo hacer preguntas, el arte de preguntar, ¿no? Miriam es muy conocida por las distinciones lingüísticas, ¿no?, de las palabras. También hemos hecho alguna conferencia sobre la dimensión emocional, tan importante en el proceso de coaching. Si no hay una conexión emocional, la persona no está allí, en realidad, o no está del todo allí. Hemos hecho también alguna información y tenemos un curso de especialización en lo que es la dimensión sistémica. El cliente no es solamente él, es también todos sus sistemas. El coach no es solamente él, es también todos sus sistemas. Y ambos están atrapados por los patrones sistémicos, por las lealtades inconscientes, por los principios de pertenencia, orden y equilibrio. También hay dimensiones energéticas en una sesión de coaching, incluso dimensiones transpersonales. Esto también tendrá su espacio en estas conferencias, y hoy vamos a hablar de la dimensión corporal, porque el cuerpo es imprescindible en el aprendizaje de las personas y por tanto imprescindible en un proceso de aprendizaje como es el coaching, y dejarlo fuera pues es dejar fuera una dimensión importante, ¿no? Esto es un poquito el tema de hoy. Vamos allá. Bueno, pues yo me voy a presentar, pero os quería contar una historia. ¿Queréis oírla? Sí. Hombre, esperaba un poquito más de emoción. ¡Sí! Bueno, venga, ya que insistís, os voy a contar, la primera vez que yo entré en una clase de danza. Yo era ya, bueno, no empecé a bailar de niña, tenía ya 20, 22 años. Y yo venía del mundo del aeróbic, bueno, a hacer deporte normal, ¿no? Como cualquier persona que va al gimnasio, llegaba a cerrar una gimnasia y entonces me metí en una clase de danza. ¿Por qué? Por casualidad, no sé, porque tenía que ser. Y entonces de pronto llego, me pongo ahí mi zapatilla de deporte, tal, llego a una clase, están todos ahí descalzos, me dice la profesora, no, te tienes que quitar las deportivas. Me pongo así y yo pensaba que iba a ser una clase súper divertida, de funk y tal. Cuando de pronto me ponen delante de un espejito a hacer pliés, relevés, yo pensé que me había equivocado, digo, esto, en la clase de funky, sí, es esta. Me quedé ahí ya más por vergüenza que por otra cosa, yo me quedé, seguí y yo me fui enamorando de algo, me fui enamorando del no pensar, del sentir, de las sensaciones, ¿no? Y yo en ese momento dije, esto es lo que más me gusta hacer en el mundo.
Y no sé si habéis tenido esa sensación que encontráis algo que os apasiona, pero dices, bueno, pero esto no es para mí, ¿no? Porque total, yo ya tenía 22, 23 años, trabajaba en una... Fíjate, que ahora me veo súper joven, pero bueno, yo entonces ya me consideraba súper mayor. Y yo ya trabajaba en una empresa formal, seria, ¿no? En un trabajo formal, como debe ser, y entonces dije, bueno, ¿qué hago yo con esto? Pero bueno, siempre seguí bailando, siempre por el puro placer de bailar. Y pasaron los años y entonces me encontré con mi camino, en mi camino me encontré con el coaching, como muchos de vosotros. Me formé con Rafael Echevarría y ahí descubrí la transformación a través del cuerpo. Ahí se trabajaba mucho con el cuerpo, a través de la biodanza, a través de trabajos corporales, y fue ahí en ese momento cuando de pronto se puso delante de mí pues dos de mis pasiones, ¿no? Ayudar a la gente y hacerlo a través del cuerpo. Desde ahí, bueno, luego hice otra formación maravillosa, Cuerpo en Movimiento, ahí conocí a nuestra tercera socia, Sofía, que hoy está aquí con nosotros, que no ha podido venir, pero está también presente, y a partir de ahí empezamos, ella y yo nos enamoramos al instante y empezamos a explorar en esto del cuerpo. Veíamos que era muy poderoso, que se conseguían transformaciones muy poderosas y empezamos a hacer talleres, a investigar. Algunas cosas nos salían muy bien, otras no tan bien. Montamos nuestro programa de herramientas corporales para coaches, que tenemos aquí a una alumna que me ha hecho mucha ilusión verla. Y luego todo esto lo empezamos a llevar al mundo de la empresa, sí, al mundo de la empresa. Con ejecutivos, con coaches internos, con cosas que en un momento dado, a mí me lo preguntas hace 12 años y digo, bueno, esto es imposible. Y veíamos que seguía funcionando. Así es que, bueno, pues a partir de todo eso, pues empezamos a dárselo al mundo, ¿no? Y esta es una de las razones por la que estamos hoy aquí, para contarle al mundo lo poderoso que es el cuerpo. Y esto es lo que queremos compartir con vosotros, nuestras experiencias en relación a eso que puede aportar el cuerpo al mundo del coaching. Muy bien, de hecho tendréis muchos de vosotros un folletito, ¿no?, que habéis cogido a lo mejor, sí, que refleja, al igual que tenemos la especialización en coaching sistémico, pues la especialización en las actividades corporales, en el coaching corporal, ¿no? Entonces, cuando a través de Sofía yo conocí a Virginia, los tres teníamos como la misma idea, ¿no? Es decir, el coaching corporal no es solo, o el aprendizaje por el cuerpo no solamente es pegar botes y bailar, sino que también está en lo sutil, en lo rápido, en lo lento, en el movimiento, en el respirar. Y todo esto vimos que encajaba, es decir, que su idea y la que teníamos nosotros era coherente, era coincidente, y ahí nos juntamos para ir creando pues esto que tenéis ahora en las manos y que hoy vamos a comentar un poco, ¿no? Un poco la imagen que tenemos del cuerpo, porque la ciencia ha avanzado mucho en este sentido, la neurociencia, etcétera, ¿no? Y para los que estamos más metidos en el mundo del coaching nos dicen que el cuerpo es importante y todos decimos sí, como que ya está, ya lo sabemos. Pero en realidad hay mucha información oficial, vamos a llamarla así, que está avalando muchas de las cosas que puede que no seamos conscientes. Estamos muy acostumbrados a hablar de las tres dimensiones, los tres dominios, ¿no?, del lenguaje, cuerpo y emoción, que están interrelacionados. Y hablamos mucho de que la emoción es el puente entre la psique, que sería lo mental, y el soma, que sería lo corporal, ¿no? Pero también hay una relación directa entre la psique y el soma sin pasar por la emoción, o pasando de manera inconsciente. Esto ocurre también. Y hay ejemplos muy obvios que vosotros habréis conocido, como ese famoso caso de Phineas Gage, ¿no?, el hombre que trabajaba en el red de ferrocarril estadounidense, que tuvo un accidente y le atravesó el cerebro, le atravesó una barra de metal y sobrevivió, pero el caso es que cambió su personalidad y se convirtió en una persona dura, agresiva, insoportable, perdió la familia, perdió el trabajo, el hombre, solamente por esto, ¿no? O otro caso, por romper un poco la cabeza, ¿no?, el caso de Alicia Alonso, la famosa bailarina de Cuba, que iba a hacer un estreno a nivel mundial y tuvo un doble derramamiento de retina, desprendimiento de retina doble, y entonces tuvo que estar un año en cama sin moverse en absoluto. Y todo el mundo decía que evidentemente esto la invalidaba para volver a estar en la cúpula
o digamos, del baile, ¿no? Y menos en poco tiempo. Pero ella estuvo todo el tiempo, durante ese año, en la cama repitiendo mentalmente los movimientos. Supuestamente solamente está actuando el cerebro, pero repetía todas las coreografías y todos los movimientos de los músculos, del cuerpo, y cuando pudo empezar a volver a moverse, esta mujer en pocos meses hizo un estreno mundial que fue tan espectacular que uno de estos coleccionistas, digamos, aficionados a coleccionar piezas de arte relacionadas con este tipo de eventos, le pidió por favor que le entregase las zapatillas para guardarlas para la historia. Zapatillas que estaban, por cierto, ensangrentadas después de la obra, ¿no? Fue un éxito sin precedentes, ¿no? Y esto ocurrió en pocos meses. ¿Esto cómo es posible? O, por seguir hablando de cosas que pueden abrir nuestra mente, ¿no? La gente que va al médico a que le cure el dolor de un miembro fantasma, es decir, un miembro que ya no tiene. Le duele la pierna que ya, aparentemente, físicamente al menos, ya no está ahí. Y existe una técnica sorprendente para solucionar esto, que es poner una serie de espejos para que pueda simularse que se ven las dos piernas y trabajar sobre la que sí hay, simulando que es la otra, para poder trabajar en la psique, que se deje de somatizar. Todos conocemos la somatización, ¿no? ¿Ok? Y es bidireccional esta situación. Por ejemplo, una cosa que leí, preparando esta charla, leí algo que me dejó bastante impactado, ¿no? Y es que nuestra flora intestinal, digamos, la macrobiota, ¿no?, que tenemos en el intestino, está formada también por microorganismos, bacterias, etcétera, que están allí, que uno podría pensar que no somos nosotros, que están allí, ¿no? Pero si no estuvieran ahí, no estaríamos vivos. Que bueno, es algún tipo de simbiosis. Pero ya empieza uno a preguntarse qué soy yo, porque tengo dentro algo que no soy yo, pero que si no está ahí no estoy vivo. Pero lo más impresionante es que envían información, esos microorganismos envían información al cerebro a través del nervio vago. Es decir, están formando parte de nuestra cognición. Entonces, nuestro cuerpo, nosotros, no es una bolsa de piel, como decía Ortega y Gasset, que nos separa del mundo, sino que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y esto empieza a ser algo que tenemos que tener mucha conciencia sobre ello. Somos un cuerpo, no somos un cerebro ahí arriba, aislado, que tiene que estar sostenido por unas patas. Somos un cuerpo. ¿Okay? Siguiendo ese mismo esquema, por ejemplo, no sé si conocéis lo que es la sinergología que mira los distintos microgestos de la cara, ¿no? Pues se trabaja en lo que son las hemicaras. Entonces, la parte derecha de nuestro cerebro es la parte que se ocupa de lo más creativo, las emociones. Y, de manera cruzada, es la que gestiona la parte izquierda de nuestro rostro. Si cogemos la parte izquierda de nuestro rostro y le hacemos una foto y la ponemos como si fuéramos dos caras izquierdas, aparece la emoción que estamos sintiendo aunque no queramos que se vea. No tenemos capacidad para evitar que se manifiesten nuestras emociones en la parte de nuestro lado izquierdo de la cara. Incluso puede que no seamos conscientes de estar en esa emoción. Con lo cual, uno empieza a descubrir que nuestro cerebro está en constante comunicación, que está transmitiendo información de pie, sentado, moviéndose, que aunque no queramos está emitiendo información. Cuando mis clientes vienen a una sesión de coaching, yo ya sé cosas sobre ellos por el hecho de que han entrado por la puerta y cómo andan y cómo se sientan y cómo tienen su cuerpo. Claro, tengo que cuidarme mucho de no usarlas, porque de alguna manera es un poco invasivo, porque él no es consciente de haberme lo dicho. Pero somos mucho más públicos de lo que creemos, porque no solamente hablamos con la voz. ¿Okay? Y eso está ahí. A finales de los 80 todavía se creía que cuando teníamos, por ejemplo, un pinchazo en la mano, pues todo el sistema nervioso bajo tenía que ver con temas motores o con temas sensoriales. Y entonces mandaba la información al cerebro y aquí se decía, ok, me duele la mano. Pero hoy se empieza a hablar del cerebro corporeizado. Se empieza a hablar de que el cerebro está en todo el cuerpo. Y que esto que sube no es información para tener la cognición, sino que esto que sube ya es cognición. Y entonces suceden cosas tan sorprendentes, por seguir un poco rompiendo esquemas, como que si yo tengo una taza caliente en las manos en un día frío, soy más amable con los demás. O si soy una persona templada, estos son todos procesos de investigación. Si soy una persona templada, de modales templados, y me ponen a negociar, pero me sienten en una silla incómoda, me convierto en un negociador duro. O que si tengo esta postura, en vez de esta, tomo decisiones más arriesgadas. De hecho,
hubo una investigación en la que se les pidió a una serie de hombres, por aquello de la testosterona, ¿no? Se les pidió que pusieran posturas así en plan macho alfa, ¿no? Entonces, así en una mesa, o así, durante un minuto. Tenían una serie de aparatos para medir, y en ese minuto subió la testosterona, solamente por la postura. En cambio, a esas mismas personas se les pidió que pusieran una postura más relajada, sentados, tranquilos, y bajaba la testosterona. En un minuto. ¿Okay? Luego, hay un montón de elementos que están ahí detrás y que están influyendo, queramos o no. El cuerpo forma parte del proceso, queramos o no. Hay otra investigación que habla de que pusieron a una serie de personas viendo imágenes, digamos, humorísticas o divertidas, que podían ser chistes, que podían provocar hilaridad. Les hacían sujetar, dice, un bolígrafo con los dientes sin que tocasen los labios. Esto provoca un movimiento de la boca muy parecido al que sería la sonrisa de reírse. Entonces se reían mucho más que los que no tenían puesto el bolígrafo. Y luego les pidieron que sujetasen el bolígrafo con los labios, de esta manera. Con lo cual era muy difícil sonreír. Entonces se reían mucho menos, les hacía menos gracia lo que estaban viendo. Luego al comentar, pues no ha sido tan gracioso que los que no tenían puesto nada. O a una serie de personas que les inyectaron botox en la frente y como no podían arrugar el cejo, el entrecejo, eso es. No podían arrugarlo, entonces pues no sentían tanto el enfado, no entraban en el enfado. Esto es curioso, ¿no? Pero... Está bien, esto es lo que yo quería provocar. Ok, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que cómo se comporta nuestro cuerpo va a influir en cómo pensamos y en cómo sentimos. Está en las dos direcciones. O cómo nuestros músculos no solamente expresan las emociones, sino que puede que las fabriquen también. Y no es fácil estar así, sonriendo y ponerse triste, no es tan fácil. O estar así y te ha tocado la lotería y mantenerte así y decir qué bien, qué contento estoy, no es tan fácil. Porque el cuerpo influye en las dos direcciones. Y esto es un poco lo que queríamos transmitiros porque de alguna manera esto va a tener su peso en el proceso de coaching. ¿Ok? Esto va a tener su peso. Sí, influye en las dos direcciones y además el cuerpo nos ayuda a acceder a un lugar muy profundo. Como todos sabéis, bueno, la mayoría de vosotros sois coaches o os dedicáis a estos temas, hay procesos de transformación, bueno, pues que son más superficiales y hay otros que necesitan bajar a un nivel de profundidad determinada, a un nivel casi inconsciente. El cuerpo es la puerta de entrada a ese nivel más inconsciente. Además es que no puedes evitarlo. Es una puerta de entrada mucho más poderosa, mucho más rápida y mucho más directa, va al grano. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de reconocer a alguien, a un ser muy cercano, así en la distancia, aunque no le veáis la cara? ¿Sí? Curioso. ¿Sí? ¿Por qué? Por cómo camina. ¿Verdad? Todos tenemos como un movimiento característico, no sé, es un deje, es que ni siquiera lo sabemos explicar con palabras, pero yo sé, mira, ya viene mi chico, ya le ves. Sí, ¿y por qué? Porque todo eso está grabado, todo ese movimiento está grabado en nuestro cuerpo y no solo es genética, no. ¿De qué depende que nos movamos de una manera o de otra? Depende de toda nuestra historia, de toda nuestra vida. No sé si vosotros habéis practicado alguna vez pilates o yoga o habéis bailado repetidamente, o sea, como tomando clases. Y habéis visto que de pronto como que os cambia un poquito la postura, sobre todo con pilates se nota mucho, ¿no? ¿Sabes? Estar así y de pronto estar así, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Estás interviniendo en tu postura corporal conscientemente. Es como... lo que pasa es que eso pasa a nivel inconsciente desde que naces. Por ejemplo, no sé en vuestra infancia, pero seguro que todos o ha tenido un amigo o le ha pasado que su padre era... ¿Sabes? Que sus padres eran como muy agresivos, ¿no? Y tenían que pasar desapercibidos, porque a la mínima
¡pum!, su padre estallaba. ¿Os suena esto? ¿Conocéis a alguien? ¿O algún cliente? ¿O... ¿Algún amigo de amigo? ¿Algún amigo de amigo? ¿Sí? Película. Sí. ¿Cómo se te va quedando el cuerpo? Claro, también depende un poquito de tu carácter, de tu estrategia, ¿no? Pero en ese caso, si tú decides en ese momento que lo mejor es esconderse, de pronto ese me escondo se va a ir quedando registrado por todos los impactos. Es como si practicaseis yoga o pilates, pero con tu padre, ¿sabes? Con, ay, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y eso se va quedando en el cuerpo. Y como decía José Manuel, es que esto va en las dos direcciones. Con lo cual, el que yo me vaya quedando aquí tiene un impacto en lo que me pasa aquí. Y es a ese nivel al que tenemos que acceder cuando queremos realmente hacer una transformación profunda. ¿Por qué? Porque conscientemente yo lo puedo entender, no, sí, tengo que hacerme ver, tengo que hablar más en las reuniones, ya, pero es que mi cuerpo tiene una historia grabada de toda la vida que es de quedarse así. O al contrario, o era, vamos, mis padres me aplaudían cada vez que hacía así, ¿no? Y entonces, y además éramos muchos hermanos y yo me tenía que hacer ver. Y entonces voy por la vida así, pa, pa. Y me dicen, bueno, deja espacio a los demás, ya, pero es que mi cuerpo está así, sale solo, ¿no? ¿Sabes? ¿A alguien le pasa aparte de a mí? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? ¿Sabes? Esto también está grabado en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos acceder? Vale, yo puedo pensarlo racionalmente, pero tengo que incorporarlo. Tengo que incorporar esta nueva manera de estar. Y al igual que yo, nuestros clientes. Esto ocurre muchas veces. Voy a romper, como decía José Manuel, voy a romper, he estado también mirando, bueno, antes de eso, como yo normalmente, bueno, he seguido bailando, entonces voy a bailar y a veces pues voy al fisioterapeuta y me encantan los fisios que trabajan la fascia. ¿Conocéis esa terapia? O sea, es fisioterapia normal, ¿vale? Únicamente que duele menos. Duele muchísimo menos porque no te meten el dedo, sino que trabajan con la fascia. Para que no sepáis, la fascia es una membrana que va recubriendo todos tus músculos, todos tus huesos. Es como lo que te va haciendo el cuerpo, ¿vale? Es precisamente la fascia donde se va grabando esos movimientos de tu padre cuando te tenías que esconder o cuando tenías que asomarte. Es en la fascia donde se graban muchas de las emociones que tenemos, emociones que no queremos sentir y de pronto ¡pum!, se encapsulan. Y los fisioterapeutas me cuentan que presionando determinados puntos se liberan directamente emociones, ¿sabes? La gente empieza a llorar, la gente empieza a reír, solo presionando, ¿no? Imaginaos el poder del cuerpo, que está ahí, las emociones grabaditas. Bueno, de hecho lo que pasa es que esto ya es como increíble, ¿no? Pero hay varios casos como de gente que ha recibido órganos donados por otras personas y ya se habla como de memoria celular, ¿no? De personas que de pronto empezaron como a cambiar su comportamiento a raíz de ese órgano donado. Bueno, me parece que sin entrar ahí todavía queda muchísimo campo por investigar. Lo que sí está claro es que desde pequeñitos vamos configurando unos patrones corporales. Y estos patrones muchas veces no son inconscientes. Y estos patrones son claves, encontrarlos y trabajar con ellos para un proceso real de transformación. Por ejemplo, pues mira, me viene a la cabeza mi abuela, ¿vale? Mi abuela, hija de la posguerra, perdió a sus padres cuando tenía 7 añitos. Imaginaos cuál era el estado emocional en el que podía vivir mi abuela. Pues más bien el miedo, ¿no? La tensión. Entonces estaba siempre así. Y vivió y creció y luego además se quedó viuda con mi padre muy pequeñito, con lo cual siempre vivió mucho en tensión. Entonces yo siempre me acuerdo, bueno, yo la verdad es que lo hacía un poco para reírnos, ¿vale? Porque yo cogía y le decía, abueli, le llamaba así, pon los brazos así,
¿vale? Digo, déjate caer, mira, hacerlo un segundito, así como, así, y que vuestro compañero os coja, así como, eso, así, así, dejarlo muerto, ¿vale? Y ahora, quitar el brazo. Mucho control veo por ahí. Sí, vale. Mucho control. Vale, ¿cuántos se les ha caído el brazo? ¿Y cuántos? No, ha tardado un poquito. Ha tardado un poquito. Bien, si ha tardado un poquito. Si ha tardado un poquito, os aviso que tenéis entonces un patrón de tensión, ¿vale? El patrón de tensión de mi abuela era lo nunca visto. Yo cogía y le decía, suelta el brazo. Y o sea, yo le soportaba así, y yo quitaba las manos y seguía así. Y decía, pero relaja los brazos. Y decía, si estoy relajada. El día que me encuentro a mi abuela así, y digo, ¿qué haces, abuela? Y dice, tu madre, que me ha dicho que me relaje. La pobrecilla, madre mía. Eso sí que necesitaba un proceso de transformación en su cuerpo, ¿no? Imaginaos toda una vida acumulando tensión. Pues esto, a este nivel y a otros niveles, les pasa a nuestros clientes. Por circunstancias tuvo una pérdida, ¿no? Se divorció y tuvo una pérdida muy grande. Entonces, en un momento dado, sintió un dolor tan grande en el corazón que en ese momento, a pesar de que fue capaz de vivir el duelo y de la tristeza y de llorar y de aceptar y de recomponerse, sin embargo, cada vez que veía una familia sentía ese mismo dolor en el pecho. Se dio cuenta de que lo que tenía era un trauma corporal. Esos traumas son los que se van generando en el cuerpo. Ya no es solo el patrón corporal, la manera que tengo de moverme, sino que se van quedando a veces dolores, vivencias, experiencias, tanto negativas como positivas, se van quedando grabadas en nuestro cuerpo. Las positivas, bienvenidas sean, pero aquellas que nos están limitando son aquellas que debemos trabajar, tanto en nosotros mismos como en nuestros clientes. Y bueno, podría hablaros de miles de ejemplos más. Sí, yo tengo alguno, por ejemplo, sabéis lo que es el cortisol, ¿no? Que crea el circuito del miedo, ¿no? Pero el cortisol no es que sea algo que crea el circuito del miedo, el cortisol es imprescindible, porque también es lo que nos mantiene la alerta. Es decir, nuestro nivel de cortisol cuando despertamos por la mañana sube para poder estar en activo, en alerta, estar de pie, no aquí todos tirados, ¿no? Y luego lo lógico es que baje por la noche para poder dormir. Las personas que tienen muchas veces problemas de insomnio es porque tienen lo que se llama la red de funcionamiento del cerebro por defecto, está muy activa. Si yo os digo ahora mismo que durante un minuto no hagáis nada, no penséis en nada, y lo intentáis, y os ponemos una vez todos tenéis un funcionamiento de red por defecto del cerebro, que sería más o menos activo en virtud de cómo estáis en vuestros niveles de tensión, de cortisol, etc. Entonces hay personas, yo por ejemplo que doy clases de mindfulness o de meditación, hay personas que les pones por primera vez en su vida a meditar durante 5 minutos y entran en pánico. 5 minutos de estar parados y entran en pánico. ¿Por qué? Porque su nivel de activación de la red por defecto es elevadísimo. Pero esto se traduce en la vida en una tensión muy importante corporal. Y si el cuerpo está en tensión todo el rato, es difícil que tenga una flexibilidad para sentir emociones de una manera, vamos a llamarla, más natural. ¿Ok? Y por ejemplo, esto provoca muchas veces mucho control. Porque, claro, cualquier cosa inesperada crea una tensión que no puedo sostener, porque no soy como un junco, soy alguien tenso, no soy flexible, entonces lo imprevisto no me viene bien, entonces ejerzo control. Y esto se nota en su cuerpo, cuando viene el cliente le ves tenso, rígido su forma de hablar, su mandíbula, todo se nota. Si les pides, por ejemplo, a estas personas que entren en una clase de danza y que bailen, son incapaces. No, si no hay que hacerlo bien, simplemente muévete con el ritmo de la música. Muchísima dificultad. Por esto. Esto se traslada a la vida también. O sea, lo que nuestro cuerpo nos permite hacer es lo que hacemos en la vida.
Lo que nuestro cuerpo no nos permite hacer, en la vida no lo hacemos. Y esto no es trivial. ¿Okay? Esto marca cómo es nuestro margen de acción en la vida, nuestro margen de elección también, y nuestro margen probablemente de satisfacción y de libertad y de felicidad incluso. Recuerdo un caso, por ejemplo, de un directivo en sesiones de coaching que estaba con la pierna todo el rato moviéndose. ¿No? El típico tembleque, se ve ahí, todo el rato moviéndose. Y entonces resulta que estábamos haciendo una sesión básicamente oral entonces, esto hace tiempo, había como una contradicción entre su discurso, lo que decía, y el cuerpo, el movimiento, la tensión, hasta que le pregunté, esas piernas, si pudieran hablar, ¿dónde te quieren llevar? ¿Dónde quieren que vayas? Y esto abrió una nueva dimensión en la cual tuve que reconocer que no quería ese trabajo de éxito, donde no era lo que en realidad cubría sus necesidades, pero todo esto es algo que casi no era ni consciente, lo descubrió en la sesión. ¿Okay? Pero su cuerpo, en este caso, no siempre que uno tiene las piernas significa que se quiere ir a otro lado, pero en este caso su cuerpo le estaba diciendo, aquí no. ¿Okay? Esto también es relevante tenerlo en cuenta. Igual que hay personas que muchas veces en una sesión de coaching vamos a poder comprobar, si trabajamos a través del cuerpo, que a veces la solución viene a través del cuerpo y no hace falta que pase por la mente, y la gente se quita de repente el problema y no sabe cómo ha sido. Esto pasa. Otras veces lo que ocurre es que el trabajo en el cuerpo emerge temas que hay emocionales, ¿okay? Psicológicos, que afloran y entonces se pueden trabajar. Y otras veces lo que hacemos es lo que yo llamo flexibilizar la vasija, que es la persona no está entrando en un tema de manera lingüística o emocional, y entonces hacemos algún trabajo corporal, ¿okay? Como puede ser cambiar la postura, como puede ser permitir algunos movimientos, como puede ser arriesgarse a cerrar los ojos y hacer algún movimiento, y esto flexibiliza el cuerpo para que el cuerpo coja de alguna manera una mayor garantía de vamos a poder sostenernos si entramos en este tema. Porque en el tema no se está entrando porque el cuerpo no lo está permitiendo. O sea, el cuerpo tiene un recuerdo de en este tema lo pasé muy mal y tolerancia cero. No vamos a volver a pasar por esto. ¿Os resuena esto? ¿Os ha pasado alguna vez? Son las resistencias, ¿no? Son resistencias, son microtraumas, ¿okay? Que son cosas cotidianas, no tienen por qué ser cosas graves, no es una cuestión terapéutica especialmente, pero son cosas que están grabadas y el cuerpo dice, aquí no vamos a entrar. Y entonces no viene a la mente, por mucho que tú trabajes y le pidas que reviva la situación en vez de narrarla, si no hay una cierta flexibilización, ese cuerpo que está muy rígido, ahí no entra. ¿Nunca habéis tenido de coaching esta sensación de estar pegándoos con un muro? Sí. Que no hay manera. Bueno, pues ahí el trabajo corporal es imprescindible. Ahí lo que está demandando la sesión es un trabajo de intervención en el cuerpo. ¿Ok? Que hay muchas maneras de hacerlo. No se trata siempre de poner al cliente a pegar gritos, o a pegar botes, o a bailar. No hace falta ni siquiera poner música. Se puede hacer muchas cosas. También poner música. Pero hay muchas posibilidades, hay muchos registros. ¿Vale? Y de alguna manera, si hacemos un porcentaje burdo, ¿vale? El cuerpo sería como mínimo un tercio de la persona. Por tanto, no tenerlo en cuenta es dejar a un tercio de nuestro cliente fuera y llevar las posibilidades de nuestra sesión a un tercio. Insisto, con una clasificación simplona, porque como cuerpo y cerebro son lo mismo, está todo mezclado, probablemente estamos dejando fuera mucho más. Y estamos dejando fuera mucho del inconsciente del cliente. Entonces, nosotros en esta escuela apostamos por considerar una responsabilidad por parte de los coaches trabajarse también esta dimensión. Cada uno tendrá mayor o menor dificultad, pero en esto consiste, en crecer nosotros para poder dar un espacio de que nuestros clientes puedan crecer. En lugar de decirle al cliente cuando entre por la puerta, no, mire, quítese el cuerpo, porque no lo vamos a usar, déjelo fuera y hacemos una sesión con el resto, ya nos apañaremos que algo saldrá. ¿Ok? No. O sea, tenemos una responsabilidad también. Es cierto que no tenemos a nadie que nos persiga ni nos fiscalice, está la diferencia, etc. Pero aquí cada uno como que hace campa a sus anchas, ¿no? Pero hay una cuestión también ética y moral dentro de nosotros como profesión, de decir si hay algo que puede ayudar a los clientes, si hay una dimensión que puede permitirles ir más allá, yo tengo la responsabilidad de cogerla también y tratarla en las sesiones, cada uno con su dificultad. Porque si no estaremos haciendo el coaching que nos deja en un lugar cómodo. Y claro, yo a veces a mis clientes
y sobre todo a mis alumnos les digo siempre lo mismo, el coach puede estar en el autocuidado. Es decir, que es como cuando caen las mascarillas en el avión, primero te la pones tú y luego se la pones al niño, ¿no? Entonces estamos en el autocuidado, pero no estamos cómodos. No es nuestra profesión una profesión para estar cómodo en la sesión, no es una cuestión de comodidad. Estamos al servicio del cliente, aunque evidentemente con un mínimo de autocuidado. Entonces hay una responsabilidad en este tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace esto de intervenir el cuerpo en el coaching, no? Sí. Bueno, lo primero es que antes de intervenir, cuando tú vas a coger el cuerpo, o sea, vas a trabajar con el cuerpo, lo primero, lo que es necesario es que exista previamente una conexión corporal en ti mismo. O sea, quiero decir, tú tienes que tener también un poco de conexión con tu cuerpo, ¿vale? Y eso es algo muy sencillo. Por ejemplo, ahora mismo, tal como estáis, ¿sabes? Como apoyar los pies en el suelo, así, ¿vale? Yo lo voy a hacer de pie, pero vosotros hacerlo sentadito. Poner las manos encima de las rodillas, de los muslos. Sentir cómo os estiráis un poquito. Simplemente respirar profundamente, bajar un poquito los ojos. Lo único que quiero es que comencéis como a mover ligeramente la cabecita, muy lentamente, y a daros cuenta de qué pequeños cambios, sensaciones corporales tenéis. Respiráis profundamente, vais pasando ese movimiento a los hombros y se detiene el cuello y los hombros comienzan a girar, a explorar diferentes movimientos. Y si os viene un pensamiento, os conectáis de nuevo con las sensaciones corporales. Respiras profundamente, detienes el movimiento y vas llevando un movimiento sutil, se va transmitiendo hacia tus manos. Comienzas a sentir tus manos. Puedes tocarlas, puedes sentirlas, puedes acariciarte. Respiras lento y profundamente. Muy bien, vas deteniendo ese movimiento de las manos y te vas imaginando cómo tu columna vertebral es una pequeña serpiente que empieza a moverse hacia un lado, hacia el otro, se mueve libre, sinuosamente, hacia adelante, hacia atrás. Respiras lenta y profundamente y te vas dando cuenta de cuáles son tus sensaciones, cuál es la energía sutil que va recorriendo, que va subiendo, que va bajando, y te quedas en tu centro. Respiras profundamente y sientes ahora mucho el contacto de tus piernas, cómo se van desparramando en el asiento y cómo esa energía va bajando por las pantorrillas y se conecta con la planta de tus pies. Puedes hasta empujar un poquito, así, empujar un poquito, muy bien. Respiras profundamente y ahora lo que vas a hacer es que coges como de abajo, vas como a hacer casi como cosquillitas hacia arriba, así como, ¿sabes? Así como vas a reactivarte un poquito. Y ahora como si fuesen como si fuese como gatito, como un gatito, así que se vaya arañando, así un poquito, ¿sabes? Así te vas arañando, así. Te vas por aquí tocando, con los ojos cerrados te vas tocando con los brazos, el cuello, así. Mira, te vas masajeando así. Ahora hacerlo con gustito, así. Hay que tocarse. Se segrega oxitocina. Esto que estamos haciendo es conexión corporal y estamos segregando oxitocina, ¿vale? Cuando nos tocamos, ¿ha cambiado algo? De hace un instante ahora, ¿sí? ¿Estado emocional? ¿Qué ha cambiado?
más presentes, ¿vale? Por ahí tiene más calor. Sí, bueno, claro, de pronto, fijaos, dices, más calor, porque de pronto eres consciente. A lo mejor el calor lo tenías ya, porque llevo haciendo un buen rato calor. Pero te vuelves más consciente. ¿Cuál es el problema? Que te vuelves consciente de lo que hay. Amigo, a ver qué hay. porque claro, cuando tú te paras y te haces consciente y conectas con esa conciencia corporal, te encuentras lo que tienes dentro. Y tu cliente se encuentra lo que tiene dentro. Y si tiene uno de estos retitos de, pues es que estoy muy estresado, tal, pues bueno, pues se encontrará con tensión. Ahora, como tengo un temazo, pues el temazo va a estar ahí. Esperando. Vale, va a estar ahí y va a aflorar, va a aflorar. ¿Sí? Ahora, tan poderoso es el cuerpo para conectar como para poder sacar, ¿vale? Intervenir. Entonces, hay tres aspectos en los que nos puede ayudar el cuerpo. Lo primero es conexión corporal. Esto para mí es básico. La vuestra, la del cliente, la de estar presente en la propia sesión. Lo siguiente es la lectura corporal, ¿vale? Es lo que contaba José Manuel. Yo ya veo a uno y digo, madre mía, cómo viene. ¿Sabes? El otro día coge y dice, anda, te veo más relajada de aquí, la mandíbula. Y digo, ¿cómo se da cuenta? Claro. Algo sabe de esto. Y en efecto, yo había estado trabajando precisamente el cómo relajar toda esta parte, ¿vale? O sea que me cazó. Y me acuerdo, por ejemplo, esto también es muy importante en coaching, ¿no? Como cuando se acerca a alguien, cómo poder hacerle una lectura corporal y cómo devolvérsela, o sea, cómo hacérsela de manera que le sea un feedback útil, ¿no? Me estaba acordando, tuve una sesión con un cliente que era uno de mis favoritos, era un killer, ¡wow! Y llega el tío y se sienta así, estaba sentado, se sienta así y me dice, ya estamos tardando, ya estamos perdiendo el tiempo, así. Y yo cogí, me senté así y dije, muy bien, oye, ¿y qué te dice esto? Y cogí, bueno, a lo mejor un poco arrogante, sí que puede parecer. ¿Ya? Puede parecer. Muy bien, ¿y qué es lo que querías trabajar? ¿Qué te estaba pasando? Vale, los cuerpos nos dicen mucho y vosotros como coaches, cuantos más distinciones corporales tengáis, cuanto más sepáis sobre aquellas cositas del cuerpo que te dan pautas, que te dicen, fíjate, la mandíbula tensa, eso puede ser no sé qué, puños apretados, entrecejo fundido o esto caído, todo eso son distinciones corporales. Cuanto más sepáis, más sabréis por dónde tirar, ¿no? Decir, un momento, vamos a ir por aquí. Y a lo mejor de pronto ni siquiera tiene que ser un proceso consciente. A lo mejor le ves así y dices, oye, ¿cómo te muestras tú? ¿Sabes? ¿Por qué está así? Y, bueno, pues porque sabes que esto puede haber algo ahí, no sé. Probar, yo qué sé. Entonces, hay tres maneras: conexión, lectura y, para mí, la más poderosa, que es la intervención corporal. Y la intervención corporal es la capacidad de hacer un ejercicio corporal para pedirle información a tu cuerpo, que de esos, mi querida Lucía ha hecho alguno que otro, donde vamos proponiendo ejercicios, movimientos, y al final la única pregunta que se le hace es, no se te hace a ti, se le hace al cuerpo, oye, ¿y qué mensaje te puede traer todo esto? Y como se ha movido algo que no sé qué es y que estará por descubrir, pero que tiene que ver con una parte del cerebro más relacional, con esa memoria corporal, vete tú a saber qué, de pronto la persona hace pa, 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 anda. Pues claro. Ante una pregunta, oye, ¿y esto que te dice? Desarraigo. Pero salió así, o sea, quiero decir, no es una cosa como premeditada, entonces es muy importante saber extraer la información del cuerpo a través de estos sencillos ejercicios de movimiento. No solo indagar, no solo para indagar, para que nos dé la información,
también para abrirle un mundo de posibilidades, que para eso estamos, ¿no? Anda, pues si normalmente estás aquí, ¿y qué pasa si haces esto? ¿Qué pasa si miras para acá? ¿Qué pasa si respiras así? ¿Qué pasa si miras al frente? ¿Qué pasa si te pones así? ¿Qué pasa que si dices, vamos a por todas, venga? O al revés, o vamos a abrirnos. ¿Qué posibilidades se te abren desde ahí? Y desde ahí, con pequeñas intervenciones, llegas a lugares muy profundos. Muy profundos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi propio caso, yo haciendo terapia, en este caso transpersonal, ¿no? con mi terapeuta, pues trabajando con el cuerpo, yo tomé conciencia de que no tenía una sensación de mí en 360 grados. No sé si muchos de vosotros la tenéis. Es decir, que detrás de mí hay cosas. Todo el rato. Y partes de mi cuerpo también están detrás y no las veo, pero están ahí. Pero esto no fue trivial. El hecho de que yo trabajase, estar en permanente conexión con lo que son mis 360 grados, que me ha llevado mi tiempo, esto, como coach, por ejemplo, me ha permitido percibir cosas que antes no veía. Y de manera relacional entender movimientos y cosas que están sucediendo en los equipos, cuando hago coaching de equipos, que antes no veía. Y esto es muy difícil de explicar, pero es así. Es decir, el mundo no es solamente lo que tenemos delante. Y esto lo pudo percibir, en este caso, corporalmente hablando, mi terapeuta cuando dijo, ¿te das cuenta de que no sabes lo que tienes detrás? Que no sientes tu parte de atrás del cuerpo. Y fue como, es verdad, no la siento. ¿Cuántos de aquí la sentís? No hace falta que levantéis la mano. Okay. Y todo esto fue un primer descubrimiento, ¿no? Que para mí fue importante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también un caso en este caso, de una clienta que no era capaz de expresar la rabia. Entonces, si hacíamos los típicos ejercicios de chillar y tal, tirar cojín, esto no se le ocurría. ¿Okay? Entonces, si somos capaces de leer su cuerpo, como en ese caso yo fui capaz, ¿no? Su cuerpo estaba demasiado construido, demasiado cerrado. Es decir, era muy difícil que ella pudiera sacar la rabia que tenía dentro, pero que estaba en su cuerpo, se notaba en la mandíbula grande, fuerte. Las personas que tienen bruxismo, mucho tiene que ver con la rabia contenida, ¿no? Entonces, ya podéis ir tomando ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasaba? Que me di cuenta de que había una identificación de rabia con violencia. Esta persona no iba a permitirse ejercer la violencia. Entonces, si esto lo conoces, puedes probar otro ejercicio. Dice, ¿te importa que hagamos otro ejercicio? Hasta donde tú puedas, con consideración. Y entonces el ejercicio consistió en ponerme pelotas y sujetarla, de tal manera que yo la inmovilizaba. En lugar de ejercer violencia hacia el exterior, ejercer lo que ella identificaba como violencia, que sería sacar la rabia, gritar o lo que sea, pasó a tener que ejercer una cierta rabia defensiva. Y entonces inmediatamente la rabia salió. Porque era como, me quiero mover, no puedo moverme, había una legitimidad para defenderse y entonces empezó ahí a buscarse la vida, pero funcionó. Y entonces pudo contactar con la energía de la rabia y después pudimos sentarnos y entonces la rabia salió, porque la rabia albergaba pues, muchas creencias, muchos juicios, bueno, ya conocéis lo que es esto, ¿no? Pero si no hacemos un trabajo en el cuerpo, esa rabia no sale. ¿Ok? No sale. Igual que si estamos pretendiendo que alguien aprenda a decir que no, por ejemplo. Pues muchas veces esto no ocurre si no hay un trabajo corporal. Porque su cuerpo es el que ha decidido que no va a decir que no. Ya no solamente es, evita decir un sí automático, gana tiempo, el cuerpo no tolera ese proceso. Y si lo flexibilizas, va a poder luego probar en la calle. ¿Por qué creéis que el plan de acción en el coaching es tan importante y es tan efectivo? ¿Por qué a veces los clientes cambian entre sesión y sesión y parece que no hemos hecho nada? ¿Por qué creéis que el plan de acción es tan importante? ¿Por qué? Porque lo está viviendo en el cuerpo. Porque el que realmente aprende es el cuerpo. Es el que experimenta. Cuando hablamos de experimentar, la experiencia es corporal. Por eso es tan importante que haya plan de acción. Y aquellos que pasa, que yo lo sé, muchos coaches que si descubre algo el cliente ya se van contentos y no hay plan de acción, están robando la oportunidad del trabajo corporal. El plan de acción es muy importante en este sentido. Es un trabajo en el cuerpo. ¿Okay? Yo creo que podríamos... Ya puestos hacemos aquí algo, ¿no? Venga, vamos a ver. Experimenten algo en el cuerpo. Que no estaba preparado ni nada, ¿eh? Pues os voy a pedir otra vez vuestra atención. Muchísimas gracias.
sí que nos gustaría, eso, si alguien quiere compartir, si ha cambiado ¿Alguien algo, notó las diferencia? sensaciones, Muchísima diferencia. Impresionante. No me afecta tanto. Después de la relajación, todo te da igual. todo te da igual. ¿Qué más cosas? Todo perfecto. ¿Sí? ¿Habéis tenido esa misma sensación? ¿Otras? A mí la primera vez sí que me hacía conectar con la rabia y la segunda era como que yo estaba en mi centro y no me gusta lo que me dices, pero... Paso. O sea, no me alteraron, no me alteraron. No te altera. Autocuidado tal vez. Autocuidado. Qué bueno. Ujú. Más serenidad, ahí, qué bueno. Ujú. Y más seguridad en ti misma, Ujú. Más seguridad en ti como que es misma también. mentira lo que me están diciendo. Ok, ya, me lo tengo que decir yo antes, ¿no? Si no lo digo yo, que me lo digas tú no sirve para nada. Ok. ¿Qué posibilidades se te abren desde ahí entonces? Yo he sentido conexión. Ujú. Y en el segundo, después de hacer el ejercicio, me ha gustado porque la emoción negativa se ha disipado y lo que ha aparecido es una emoción de agradecimiento. De gracias por decirme lo que me estás diciendo y me lo estás diciendo para mi bien. Fíjate. Interesante. De hecho, además le he dado un abrazo, Ujú. que se lo merece, porque la verdad es que se lo merece, ¿no? Pero se lo he dado porque... Porque te ha nacido. Porque sí. Pues muy bien. Fenomenal. Muy bien. Sí. Claro. Fijaos que hemos tardado nada, es que han sido 5 minutos de ejercicio y este es como un ejercicio light y sin embargo muy básico y que ayuda un montón a nosotros como coaches y a nuestros clientes. Este es el ejercicio que recomendamos, pues por ejemplo, cuando llega alguien, asesoro normalmente a gente para hablar en público, para hacer presentaciones, ¿no? Me vino una directiva que tenía pánico porque le acababan de ascender, tenía un cargo de directivo más alto y tenía que dar una presentación en público a su presidente del IBEX, ¿vale? Entonces estaba atemorizada y era este ejercicio, era enraizarse, era colocarse aquí y desde aquí encuentras como esa especie de centro. Obviamente siempre va a haber una tensión, unos nervios, pero simplemente el hecho de habitar una y otra vez este espacio ayuda a nuestros clientes a encontrarse más cómodos, más seguros, más estables. Una cuestión de afectivo. Sí, yo por ejemplo a bastantes clientes les prescribo hacer esto todos los días por la mañana y les cambia directamente. O sea, ejemplos, montones. Una violinista incapaz de actuar en público empezó a trabajar sin ningún problema solamente por este ejercicio todas las mañanas, que lo llamábamos de enraizamiento, ¿no? Una directiva de recursos humanos que había cambiado y tenía que intervenir en un comité de dirección, que era un poquito un nido de víboras, empezó a ocupar su espacio solamente porque llegaba y antes de entrar en el comité decía: soy yo y mis piernas. Y con este mantra respondía desde otro sitio, no se cogía las cosas tan de manera personal, iba preparada, era capaz de no tener todas las respuestas y no pasa nada. Porque uno de los problemas que me decía es que está el de marketing que no tiene ningún dato y se queda tranquilo y yo ahí luchando por justificarme con todos los datos. Le digo, deja de hacerlo. Ya está. No tienes por qué justificar con los datos. Si te han pillado de sorpresa en un tema que no tienes en ese momento preparado, pues dices, no, lo tengo preparado, ya os lo cuento luego, o lo que sea. Pero todo esto surgió en la medida en que consiguió revitalizarse. ¿Okay? Ocupar el propio espacio, descubrir que uno no tiene que pedir permiso para estar aquí o tener una excusa para estar aquí, que respira el aire que le pertenece por derecho. Y esto lo da este ejercicio, que de alguna manera trae lo que llamamos la confianza básica. Y este ejercicio también está relacionado con la rabia y el miedo. Y todo esto está albergado ahí. Y tiene una base, que me he puesto ahí las pilas, tiene una base también desde el punto de vista científico. Y es porque cuando relajamos el perineo, estamos relajando nuestras partes, nuestros genitales, nuestras partes sexuales, ¿no? Que inicialmente, cuando no éramos seres erguidos, es una parte que está muy protegida, como pasa con los animales que van a 4 patas. Pero siendo erguidos es una parte desprotegida. Entonces, nuestro cerebro
no siente peligro si esa parte está relajada. Es como, me están chillando, pero si esto está relajado, esto que me está chillando no es un peligro. Tenemos unas en la manga porque estamos bien. Y esto el cerebro lo entiende. ¿Okay? Es un ejercicio muy potente que os podéis llevar y podéis empezar a usar desde mañana en las sesiones de coaching. Si por aquí hay coaches míos, que creo que hay alguno, pues me imagino que al más de uno me habrá caído, ¿verdad? Veo por ahí a firmar. ¿Y qué tal te fue? Sí funciona. Bueno, pues... Bueno, pues... ya casi estamos, ¿no? Sí, ya casi estamos. Únicamente para cerrar, estos son ejercicios como muy sencillitos y yo lo que sí que os invito es a explorar el cuerpo de la manera que queráis, o haciendo yoga, o yendo a static dance, yendo a lo que sea, ¿sabes? Caminando, pero explorar y aumentar vuestra conciencia corporal, porque las verdaderas transformaciones y el crecimiento pasa siempre por el cuerpo.